Bueno, pues aquí estamos en la Payancueva para hacer una videocrítica de Aniquilación, la nueva película de Alex Garland que ha llegado a través de Netflix y que, bueno, en la que teníamos los aficionados a la ciencia ficción, teníamos puestas bastantes esperanzas de que de alguna manera Garland continuara, digamos, siendo una voz de la ciencia ficción adulta, de la ciencia ficción madura, en madurez, dentro del cine. La verdad es que yo creo que lo ha conseguido, creo que está a la altura de Ex Machina, su película anterior, y creo que mantiene esa línea de, digamos, continuidad en cuanto a calidad de la propuesta en su nueva película. Hablamos de ciencia ficción, siempre se ha dicho, y con razón, que en la mayor parte de los casos, cuando la ciencia ficción pasa, esta película es adaptación de una novela, cuando la ciencia ficción pasa desde la novela o el cuento corto al cine, como no tanto que se devalúa, sino que casi como si mutara, algo que por cierto encaja también muy bien con la temática de esta película, de Aniquilación. Muta y se convierte en otra cosa, en, digamos, siguiendo la premisa de las exigencias o de las necesidades que tiene el medio cinematográfico, podríamos decir que la ciencia ficción, en ese paso de un medio a otro, se convirtiera en menos reflexión, menos contenido y más espectáculo visual. En pocas ocasiones se consigue que esto no se produzca y se consigue que, sirviendo a las necesidades del cine, la ciencia ficción siga teniendo una personalidad propia. Y sobre todo una personalidad con capacidad para plantearle preguntas al espectador sin necesariamente darle respuestas. Que es, por otra parte, lo interesante. Si te dan la respuesta es como si te cerraran el paquete y te dejaran. Se trata de lanzar preguntas. Es algo que hace muy bien el género de ciencia ficción en literatura, que es un género precisamente apasionante por eso, por lo que nos hace pensar y lo que nos hace reflexionar y las preguntas que nos obliga a hacernos. Realmente no tanto sobre planetas extraños, invasiones alienígenas, mutaciones, no, sino simplemente, ni siquiera probablemente sobre cuestiones científicas, sino más bien sobre cuestiones filosóficas, que tienen que ver con quién somos, de dónde venimos, a dónde vamos, qué narices pintamos aquí, etc. Pues bien, todas estas premisas, todas estas preguntas, yo creo que Aniquilación las cumple. Y como digo, ocurre pocas veces eso en cine. Ocurrió con Ex Machina. En mi opinión ocurrió, pero no una línea distinta, pero no obstante muy competente, en Blade Runner 2049, en las dos de Blade Runner, y en Minority Report, y de Spielberg, y puede ocurrir en otras, como por ejemplo, evidentemente 2001, que sería un poco la reina del mambo en esto que estamos hablando, 2001, o Stalker, de Tarkovsky, también podría ocurrir con Solaris, de Tarkovsky, y también podría ocurrir con alguna otra producción de los años 60-70 que, digamos, de alguna manera utiliza la ciencia ficción como maquinaria en la que situar una serie de reflexiones, de cuestiones y demás. Alex Garland ha sabido hacer precisamente esto en Aniquilación, como ya supo hacerlo en Ex Machina. Lo curioso y lo interesante de la película de Aniquilación es que no por ello deja de ser una excelente propuesta de intriga, con algunos momentos particularmente inquietantes, que mucha gente, y yo en parte también, suscribirían o de alguna manera etiquetarían como fragmentos de terror. Hay momentos concretos de terror donde Garland, vinculación a cierto animalejo que anda por ahí suelto, un par de animalejos, donde Garland pues se permite esa especie de apertura de una ventana para que entre algo de aire fresco de género dentro de toda esa reflexión que está planteando y demás. Entonces tiene muy buen equilibrio, es decir, es bueno que sea ciencia ficción que nos haga de alguna manera reflexionar, plantearnos cosas y demás, y que al mismo tiempo sea capaz de entretener, de ser una película que
precisamente por una vía, si se quiere, más de respetar al espectador y la capacidad para reflexionar del espectador, pues que sea una película que al mismo tiempo nos permita disfrutar y es una película, ya digo, como elemento, como propuesta de intriga bastante interesante y bastante conseguida. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que para mí es exactamente lo que esperaba. Es decir, Alex Garland se mantiene al nivel que es más de lo que pueden decir otros. Yo, por ejemplo, siempre que veo a Garland, cuando ya vi Ex Machina, también me acordé de Duncan Jones. ¿Se acuerdan de Moon? De Moon pasamos a Código Fuente. Bajamos un poquillo, pero bueno, dentro de una... Y después ya sabemos lo que ha pasado con Duncan Jones, que se ha ido un poquito, digamos, al territorio, un territorio extraño. Y pienso también en Josh Trank. Josh Trank, que hizo una propuesta muy interesante de cómo ver el género de superpoderes, de superhéroes, de una manera diferente en Chronicle, y cuando después pasa a hacer Los Cuatro Fantásticos, pues ya sabemos cuáles fueron las consecuencias. Tampoco es que fuera catastrófica, como película de ciencia ficción era curiosa, pero el problema es que cuando te meten la etiqueta Cuatro Fantásticos, pues ¿qué quieren que les diga? Entonces, para mí, de estos tres directores, que para mí eran tres promesas del género, de alguna manera volver a traer al género un esquema, digamos, más maduro, más de reflexión y más cercano a lo que es la ciencia ficción literaria, al nivel. No digo que tengan que ser películas literarias, no nos confundamos. Digo, traer el género al cine en una clave de nivel de desarrollo, de madurez, de ciencia ficción literaria. Para mí el que se queda hasta ahora es Alex Garland. Claro, a lo mejor ustedes, alguno de ustedes dice, bueno, ¿y dónde se deja este tiparraco? Pues, por ejemplo, Blade Runner 2049 o La Llamada. ¿Y dónde se deja este tiparraco Christopher Nolan con Interstellar? También son ciencia ficción. Pero ocurre que este otro tipo de ciencia ficción, Blade Runner 2049, este tipo de ciencia ficción Interstellar, este tipo de ciencia ficción, fíjense, de La Llamada, quizá de la que está más cerca esta película de Aniquilación, quizá yo diría que es de La Llamada, pero está cerca, no juega en la misma liga. Son, por decirlo así, yo incluso diría que no es cuestión de ligas. Es cuestión de jugar deportes distintos. Creo que La Llamada, Interstellar y Blade Runner 2049 juegan otro deporte. Y es un deporte que está más relacionado con lo que se espera de una producción de gran estudio, con despliegue y tal. ¿Es buena ciencia ficción? Sí, es buena ciencia ficción. Pero cuando hablamos de Alex Garland, cuando hablamos de Ex Machina, cuando hablamos de Aniquilación, digamos que... tampoco es que las otras hagan concesiones, o por lo menos no del todo, pero digamos que estamos en un territorio más maduro en cuanto al planteamiento. Y para seguir con esta línea de exploración de lo que me parece Aniquilación, inevitablemente, que yo les recomiendo que vean, sobre todo si son lectores de ciencia ficción, inevitablemente tengo que entrar en los spoilers. Entonces, como hacemos siempre, spoiler, 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 mucho spoiler, spoilers estallan por aquí, y ya entro un poco más en claves concretas de la película, donde puede haber, pues que se desvele, voy a desvelar de hecho temas de la película que me parecen interesantes. Me da un poco de miedo utilizar el tema, o el calificativo, perdón, mejor dicho, el calificativo de madurez. Porque parece como si dijéramos, si esta es madura, entonces ¿qué pasa? ¿Que Interstellar no es madura? ¿Blade Runner 2049 no es madura? ¿La Llamada no es madura? Por supuesto que no. Esas tres películas son muy maduras, tienen un buen nivel de madurez dentro de la clave de lo que es una propuesta de ciencia ficción para cine. Pero digamos que ahí nos encontramos películas que están más pensadas concretamente para explotar de alguna manera lo visual. El elemento visual. Predomina lo visual sobre quizá la clave más de reflexión que sí que nos propone mucho más la literatura de ciencia ficción. Así que no quiero hablar de niveles, no quiero hablar de madurez,
creo que las dos vertientes, las dos variables, las dos variantes, los dos caminos están al mismo nivel en madurez, en desarrollo y tal, y que lo único que los diferencia es la manera en la que los directores han decidido explotar esa propuesta. Quiero decir con esto que cuando Denis Villeneuve aborde Dune, la novela Dune, pues la va a abordar de una manera que va a tener muy en cuenta, pero muy en cuenta, la parte visual. Y el caso de Alex Garland no es que no le interese la parte visual, al contrario, le interesa y mucho. Pero es que su manera de abordar lo visual en su abordaje de la ciencia ficción es intimista. O sea, este tío te hace, por lo menos en Ex Machina y en Aniquilación, te hace una historia de ciencia ficción y te la desarrolla en una clave intimista sobre toda una zona que está detrás de una especie de barrera que le llaman, bueno, se le puede llamar el resplandor o el brillo. A mí me gusta más el brillo, pero el resplandor. Y lo que hay detrás de ese brillo, la exploración, hay una parte de aventuras en la película, en Aniquilación, una parte en la cual entran a ver qué hay allí dentro, hay unas especies mutantes, hay una parte de intriga y aventura muy interesante, hay su parte de acción, pero en ninguno de estos elementos, digamos que Alex Garland aborda el asunto desde un punto de vista visual de espectáculo visual o de impacto visual, no. Él está tejiendo, cosiendo su historia en torno a un desarrollo visual que no es tanto de lo que se concibe como ciencia ficción cinematográfica, cosa que sí encontraríamos, por ejemplo, en Encuentros en la tercera fase, que es excepcional, cosa que sí encontramos en Minority Report, que también me parece excepcional, las dos de Spielberg, cosa que sí encontramos en Blade Runner de Ridley Scott y en Blade Runner de Villeneuve, cosa que sí encontramos en La llamada de Villeneuve y cosa que sí encontramos en Interstellar de Christopher Nolan, donde lo visual tiene un protagonismo absoluto en la propuesta. Hay tema narrativo, hay desarrollo de personajes, pero la manera en la que se trabaja ese tipo de ciencia ficción es una manera, digamos, que no nos encontraríamos, por ejemplo, en Stalker de Tarkovsky, o que no nos encontraríamos, por ejemplo, en Solaris de Tarkovsky, que tienden más a esta otra manera que yo comento de Alex Garland, o a la manera que tenía Duncan Jones en Moon. Y claro, evidentemente es inevitable que a los que nos gusta leer ciencia ficción y tal, pues nos parezca que Alex Garland se sitúa más cerca de la ciencia ficción literaria, entre comillas, y que cuando trabaja su propuesta visual, aquí tiene detalles muy buenos. Por ejemplo, hay un detalle con un vaso, ya estamos en spoiler, insisto, en zona spoiler. Cuando, digamos, la protagonista, Natalie Portman, que por cierto está tremenda aquí en esta película, cuando Natalie Portman se reencuentra con su marido, o que no, realmente no es su marido, ¿vale? Toma spoiler grande. Como no hayáis hecho caso a la zona spoiler, lo hemos avisado, ¿eh? Spoiler, spoiler, spoiler. No es su marido, es esta especie de duplicado alienígena que se ha gestado dentro del resplandor o del brillo, llamadlo como queráis. En ese momento están sentados a la mesa, tienen un vaso de agua en medio y digamos que Alex Garland hace un juego. Es un plano completamente intimista, es decir, ella a un lado de la mesa, él al otro lado de la mesa, el vaso de agua en medio, y el vaso de agua es donde se encuentran las manos de ellos, pero claro, las manos de ellos tras el agua que hay en el vaso quedan como una especie de, como desdibujadas, deformadas, tal, y con el líquido. El tema está en que ahí te está anticipando ya en parte de qué va la película o qué va a ocurrir en la película posteriormente y tal. Este tipo de juegos visuales, este tipo de juegos de repente cuando el personaje de Natalie Portman o cualquier otro personaje está, digamos, más dislocado mentalmente o emocionalmente y tal, te lo va situando casi como a un lado, te lo desubica del centro de la pantalla
y después es muy curioso, del centro del plano, perdón, y después es muy curioso como cuando está en otras claves distintas te lo pone exactamente en el centro, en un plano casi Kubrick, con toda la atención en el centro del plano y demás. Y él domina, por ejemplo, el primer plano y domina como mucho el plano medio. En lo esencial de la película se resuelve en primeros planos y planos medios. Convendrán conmigo en que eso no es propio de la ciencia ficción cinematográfica. Por ejemplo, les propongo que piensen en Minority Report o en Encuentros en la tercera fase, donde, siendo dos películas muy buenas, digamos que la resolución de sus momentos clave están en una fase de, si se quiere, más un plano mucho más amplio, ni siquiera el plano medio, digamos que lo cuidan mucho, lo dosifican mucho. Estamos sobre todo en plano general, estamos trabajando en plano general, tanto en Encuentros como, por ejemplo, en Minority Report. O tenemos la cámara en movimiento constantemente. Por ejemplo, en Minority Report, todos los paseos arriba y abajo que se pega el protagonista, todos esos paseos son como si él fuera una bola de las que están en el tubo dando vueltas y tal, de las que van a salir en el departamento de precrimen avisando temas y tal. Y es como si él mismo fuera una bola o incluso una rata de laboratorio que estuviera por ahí dando vueltas en los conductos y tal de lo que es el departamento de precrimen. Y todo eso se hace con la cámara en movimiento aquí. Aquí, la cámara en movimiento, no. La cámara en movimiento, no. Construye sobre todo con planos, pues ya digo, planos medios y sobre todo primeros planos. Y ese es un tipo de lenguaje visual que está más cerca de la ciencia ficción literaria. Donde no va a haber un estallido visual salvaje, aunque sí que hay planos generales. Y sí que hay que decir que Alex Garland trabaja muy bien el tema del paisaje también. El paisaje como personaje. Entonces, este tipo de esquemas son los que me llevan a pensar que estamos dentro de una ciencia ficción de calidad, como puede ser Encuentros, como puede ser Minority Report, pero que estamos trabajando en otra línea que de alguna manera creo que el cine, tanto Ex Machina como esta, acerca más a la ciencia ficción literaria. Temas interesantes, por ejemplo, pues después se pueden sacar todo tipo de elucubraciones, porque este es otra cosa curiosa que suele ocurrir con este tipo de películas. Miren, las que yo les he dicho, todas las que yo les he dicho, bueno, todas, Blade Runner 2049, Minority Report, Encuentros en la tercera fase, Interstellar, todas ellas dan respuestas. O sea, al final del relato, tú como espectador obtienes una serie de propuestas y de respuestas. Y sin embargo, este otro tipo de película hace un poco lo que hacen las buenas novelas de ciencia ficción, que es, no se trata de dar respuestas, porque muchas veces no hay respuestas, y se trata de hacer preguntas. Y de que esas preguntas probablemente nos llevan a otras preguntas, y en ese juego de preguntas es como nosotros reflexionamos de alguna manera sobre la realidad. Porque en definitiva no olvidemos que el cine, como todo arte, no es otra manera que una manera de entendernos no es otra cosa que una manera de entendernos con el mundo, de entendernos con la realidad. Y cómo nos entendemos con esa realidad, qué tipo de plano empleamos, qué tipo de mecánica visual empleamos, es importante. Está claro que la mecánica visual, que la manera en la que ha decidido trabajar Alex Garland estas dos películas de ciencia ficción, es una forma, pues, más fiel al lenguaje literario trasladado a la imagen. Y lo traslada muy bien. Y sin ser pesado, sin ser árido, sin ser... no es que esté elaborando una estrategia de película contemplativa, buscando lo trascendente. No tenemos un Dreyer, aquí no hay un Ozu, aquí no hay un Bresson, no va por ahí. Es simplemente ese juego, ¿no? ¿Qué tipo de plano elijo para trabajar? También hay que decir que este tipo de planos van a trabajar mucho y muy bien con los actores o de alguna manera volcándose o centrándose en los actores, con lo cual también permite que los actores tengan, digamos, sean el pilar central del relato, más que el efecto especial del
arbolito brillante por aquí o el bicho mutado por allá. Que también están, que está el arbolito brillante, que está el bicho mutado, que está el tema este de la pantalla esta del brillo, del resplandor que se comenta. Pero eso no es lo, digamos, lo protagonista, no es lo que está en primer plano. En primer plano, el principal efecto especial de aniquilación, como en su momento fuera el principal efecto especial de Ex Machina, son los actores. Son los actores. Y además hay una cosa que me ha llamado mucho la atención. Evidentemente Natalie Portman está muy bien, pero es que el resto del reparto también funciona a un nivel bastante alto, sin tener las típicas secuencias de... No, es una historia de ciencia ficción en muchos sentidos, y en buena parte de su desarrollo es una historia de intriga de ciencia ficción, es una historia de exploración de ciencia ficción. Estos no aterrizan en un planeta, pero sí que aterrizan en una zona de nuestro planeta que de alguna manera, tras recibir un impacto pues, de un cuerpo extraterrestre, está empezando a manifestar una serie de mutaciones en la flora, en la fauna del lugar, y ahí, a partir de aquí, pues aparecen seguimos en territorio spoiler, aparece ese cocodrilo con características en los dientes de un tiburón. Y a ver, tampoco me flipen. Como ya estamos en territorio spoiler, supongo que todo el mundo ha visto la película. Si alguien se ha sentido defraudado porque de repente no ha visto, pues no sé, tiburón pulpo, pirañaconda, el tiburón de 2 cabezas o simplemente sarnado, pues es que se ha equivocado de película, ¿vale? Pero hay que ver cómo se hace ese plano, cómo está construido el plano del tiburón, perdón, del cocodrilo con dientes, con forma dental de tiburón. Y es que está uno de los personajes de la película está levantando la boca del bicho para que el otro personaje, que es Natalie Portman, esté mirando los dientes, y al fondo de Natalie Portman, en la profundidad de campo, se ve a otra de las compañeras y tal. ¿Cómo está construido ese plano? Ese plano está construido pues cinematográficamente de una manera perfecta. Es muy cinematográfico. Digo esto por lo que he dicho antes, de que si hay otras películas que sí, es plenamente cinematográfico, está muy bien construido. Lo que ocurre es que sigue estando construido a un nivel en el cual nosotros estamos implicados directamente en la acción, en la película, porque se nos está hablando con primer plano y con plano medio. Y ya digo, que nadie se queje de que no ha visto, pues no sé, un tiburón pulpo, por ejemplo, un sartopus de estos, ¿no? O un tiburón de 2 cabezas, o si esperaba ver el oso mutante de Profecía Maldita. No, aquí hay un oso mutante, y si les digo la verdad, me ha parecido mucho más inquietante que el oso mutante de Profecía Maldita. Para empezar, porque se le ve mucho mejor, y en segundo lugar, porque este oso mutante, cuando, digamos, después de gruñir, lo que hace es hablar, y habla con la voz de la tipa que se ha comido, que es una de las compañeras de las protagonistas. Y eso lo hace mucho más inquietante. Y tiene media cara echada abajo. Es decir, Alex Garland no ha especulado o no ha intentado eliminar en ningún momento los planos de burricie visual de... ¡Ostras, qué mal rollo, tú! La entrada del oso, cuando ellas 3 están atadas, es inquietante. Es muy inquietante. Es un momento de terror inquietante, un momento de miedo en la película, y tú dices, tío, y ahora te saca de la chistera un momento de miedo, una pincelada de miedo, que está muy bien. Lo que descubren cuando ven la cinta de lo que le ha pasado al marido y al comando del marido que entró allí antes que ellas, el tema de destripar al tío en plan las películas estas de los caníbales que se hacían en los años 70, Ruggero Deodato y demás, pues es un momento también gore, de terror. Al tipo le quitan el pellejo y se ve dentro de la tripa, se ve la serpiente o algo parecido, algo de forma serpentina que está allí dentro de sus tripas. Al mismo tiempo el marido coge el cuchillo y le abre, le destripa allí en vivo y en directo casi. Y eso es celuloide encontrado, es lo que se hacía, por ejemplo, a mí me ha recordado Holocausto Caníbal, la película Holocausto Caníbal, donde efectivamente también iban encontrando cintas donde se veía lo que les había pasado a los que iban antes de ellos. Bien, pues Holocausto Caníbal, ahí lo tienen. Estos momentos, estas pinceladas de terror son también ventanas abiertas para... O sea, que estamos ante una mezcla de aventuras, ciencia ficción, terror, pero
Después resulta que todo gira en torno a el matrimonio. Al matrimonio de la protagonista con su marido, con Kane, que es el tipo que ha desaparecido y vuelve. Y dentro de esta clave te cuenta qué le ha pasado a ese matrimonio. Y es que en medio de la historia, el cachondo de Alex Garland se saca unos cuernos. Resulta que ella le ha sido infiel al marido. A pesar de que en las primeras secuencias que nos pone de la pareja, casi entendemos que eso es una pareja enamorada, de verdad. O sea, que el amor del matrimonio se ve con los juegos, con las risas, con el tal. Él se va a marchar ya a la misión, pero ellos están tonteando en la cama. Y esa pareja es perfectamente creíble, verosímil, funciona, y te la crees. Y después resulta que ella le ha puesto los cuernos al marido. Y eso va entrando en flashback en la historia, mientras que ellas están dentro de la zona esta, digamos, acotada, donde están viendo los mutantes, están siendo atacadas por osos mutantes, tal. Es que esta película tiene de todo. O sea, esta película no se le puede decir, a ver, has hecho una película, porque vamos a ser sinceros, las de Tarkovsky, Solaris y Stalker, La Zona, que en algunos aspectos argumentales casi me ha recordado, son duritas, ¿eh? Son duritas, son duritas. Hay que echarle ganas, son muy buenas, pero hay que coger aire y decir, vamos con ella. Pero es que esta película es una intriga, pasa de todo y casi en el centro de la historia va el tío y te saca la historia esta de cuernos, con una conversación bastante curiosa. Está fragmentada en dos partes. Primero te saca lo que es la cópula, y cuando en la cópula el movimiento de cámara tú la ves allá de espaldas, cómo está resuelta esa parte, la ves allá de espaldas y tú dices, asumes que estará con el marido, porque por lo que te han contado, cuando se mueve la cámara, ves que le está poniendo los cuernos al marido. Por eso ocurre después de que ella le diga al interrogador. Por cierto, las escenas de interrogatorio están perfectamente relacionadas con Ex Machina, con los fragmentos también de interrogatorio con Alicia Vikander en Ex Machina, de las conversaciones y tal. Pero que es curioso, después de que en ese interrogatorio ella diga, se lo debía, tú dices, se lo debía. Claro, se lo debía porque le había puesto unos cuernos importantes. Entonces, eso quiere decir que tenemos casi 3 líneas de desarrollo, presentación de personajes para mí perfectamente resuelta, del pasado de todas ellas que entran allí. Otra cosa que me ha gustado mucho. Estamos viviendo en un tiempo en el cual todo es, pues no sé, banderitas, Wonder Woman y tal y cual. Bien, esta película está protagonizada por mujeres sin, digamos, hacer de menos al personaje de los hombres. Es decir, no se les hace de menos, simplemente es una historia protagonizada por mujeres. Y sin hacer ninguna excepcionalidad ni nada, ¿no? Ellas entran allí, investigan, son científicas. Antes ha habido un comando de militares y ahora hay un comando, por decirlo así, de científicas. Y hay un momento en el que la propia Natalie Portman, el personaje, dice, ¿todas mujeres? Y la otra le dice, sí, y científicas. No pasa nada. Pero que no hay mayor importancia en esto, no se hace mayor hincapié, ni hay una sensibilidad especial porque sean mujeres, ni nada de esto, ¿vale? Sí que da pie a dobles lecturas en algunos sentidos, lo que es el propio decorado y el propio esquema de lo que está pasando allí en la propia película. Porque ella al principio habla con sus alumnos, les está exponiendo pues visualmente, digamos, lo que es la célula, una célula cancerígena que se divide y que da lugar a un cáncer de útero. Y curiosamente, cuando acaba la película, en el tercer acto, en el desenlace, casi vemos el agujero este que hay en la pared, que es donde, digamos, de alguna manera nace un poco el epicentro del fenómeno alienígena manifestado en esta historia. Ese epicentro, ese agujero y tal, según ella entra, es como si entrara de alguna manera en una vagina, en un útero, es decir, es como si entrara en el útero, como si volviera al útero. Lo cual es muy interesante porque también está manifestando lo que son las típicas pesadillas del género de terror, pesadillas recurrentes relacionadas con el alumbramiento, relacionadas con el nacimiento, relacionadas con la creación. Eso lo tenemos en ciencia ficción, desde la novela que es casi un puente entre ciencia ficción y terror, que es Frankenstein, el tema de la creación, de crear vida, el hombre intentando ser Dios, la mujer intentando ser diosa, más el hombre que la mujer, hay más manifestación de este tipo de historias en hombre que en mujer, pero principalmente porque sabemos que hemos tenido un recorrido pues en el cual los papeles femeninos estaban tratados de una manera casi como más secundaria en el cine, pero en el momento en que se incorpora la mujer también da pie a una nueva reinterpretación de este miedo al alumbramiento. Si quieren que les diga la verdad, creo que
El miedo al alumbramiento, tal y como estaba manifestado en La semilla del diablo, quizá estaba visto más desde el punto de vista de los hombres, desde el punto de vista masculino que femenino. Cuando vemos, por ejemplo, ese útero metálico que hay en La mosca, cuando sale La mosca ya convertida de David Cronenberg, lo que sale de un útero metálico, que es la propia maquinita en la que se producen las transformaciones y tal, los paseos de uno a otro de las dimensiones. Nos encontramos también con una pesadilla que es más bien masculina, una pesadilla de alumbramiento, pero visto desde el punto de vista masculino. El propio alumbramiento, entre comillas, del alienígena en Alien, con el personaje de John Harry y tal, también está visto desde el punto de vista masculino. Entonces es curioso, también es una cosa a pensar y a darle vueltas, como elemento interesante, como aquí se trabaja, digamos, con una visión del miedo o de la inquietud frente al alumbramiento, quizá más desde el punto de vista femenino, con esa reentrada en el útero de Natalie Portman, que hace Natalie Portman en esa especie de útero alienígena y tal, que está en el faro, y ahí ella entra y es donde se produce todo el fenómeno, digamos, de duplicación y tal, que casi es al que ella estaba aludiendo al principio de la película. La película empieza así, en una clase, y vemos las células que se están dividiendo, células cancerígenas y tal, y que eso da lugar después, como dijo ella, a un tumor, a un cáncer de útero. Entonces, todo esto, como ven, hay contenido en la película por un tubo. Hay opciones y propuestas para darle a la pelota y buscar reflexión y demás. Y yo digo que creo que lo tiene todo. Me parece una muy buena película y me alegra que Garland mantenga el nivel que había marcado en Ex Machina, y espero más películas de este hombre. Y si son ciencia ficción, pues casi que mejor, porque de alguna manera es como decir, bueno, no hay una sola posibilidad de cine de ciencia ficción, no. Ahora tenemos otra posibilidad de cine de ciencia ficción. Un trabajo en otra línea, y incluso en otra línea de lenguaje cinematográfico, de desarrollo visual, con otra utilización de planos diferentes. Y en fin, yo creo que es una película muy rica, Aniquilación, y creo que es una película que, hombre, que si alguien espera ver tiburones pulpos y espera ver osos grizzlies mutados comiendo y arrancando cabezas y tal, pero ojo, aquí hay 2 o 3 secuencias. Por ejemplo, el descubrimiento del cadáver de la compañera de la comando que ha sido atacada por el oso. Ahí no se ahorra nada Alex Garland, o sea, no lo tapa, no hace un off, no hace un fuera de campo, no, te lo pone bien claro y tú ves ahí el cuello completamente desgarrado y tal. O sea, que el que quiera, por decirlo así, casquería, pues la va a tener unas pinceladas de casquería para que se vea claro qué ha pasado allí. ¿Qué ocurre? Que Alex Garland lo utiliza cuando lo necesita la historia. En el fondo, nosotros no nos puede hacer un plano de Natalie Portman mirando el cadáver sin que nosotros veamos el cadáver. Necesitamos ver el cadáver. ¿Por qué? Por lo que va a pasar después con el oso. Porque cuando el oso esté mutado, aparezca el bicho esté mutado, aparezca, digamos, en el sitio donde ellas están atadas, va a aparecer hablando con la voz de la otra. Y además, fíjense que es curioso que el zarpazo que le pega, lo que tiene desgarrado es toda la parte de la garganta, toda la parte de cuerdas vocales y demás. Con lo cual, digamos que este tío siembra muy bien ideas, como eso que he dicho de el útero, la célula dividida y el cáncer posterior, y la entrada final de ella en el útero. No hay nada descuidado en este planteamiento. Cuidadosamente va sembrando ideas, va sembrando puntos, va sembrando, digamos, y después es muy rápido, ya digo, en la definición de personajes. Simplemente cuando ellas van remando por el río, pues una va hablando con otra y le va poniendo antecedentes de qué le ha pasado a cada una y por qué aceptan o se apuntan voluntarias a esa misión, que en principio parece una misión suicida, porque todo el que ha entrado allí no ha vuelto a salir y se han interrumpido comunicaciones y demás. En fin, riqueza de contenidos, una propuesta visual interesante, estar a la altura de Ex Machina. Creo que no podemos pedir mucho más. Yo lo voy a ir dejando aquí, que ya llevamos 34 minutos. Espero que me hayáis hecho caso a los spoilers, porque si no, ahora mismo os habéis destripado la película, porque estabais avisados. Spoiler, hemos dicho. Y nada, lo he dicho, esperando más películas de Alex Garland. Por último, el otro día leí un artículo en el cual se interrogaban, se preguntaban
en un medio, me parece que era un medio americano, se preguntaban si las producciones estas Netflix, o en su momento HBO, apuntaban sobre todo a Netflix, si las películas Netflix en algún momento iban a ser una competencia para Hollywood y tal. Pues yo no creo que una competencia, pero sí son una vía alternativa de explotación del audiovisual y de los géneros. Y esta película creo que lo demuestra. Ha habido varias últimamente de Netflix, pero esta es la que yo elegiría para demostrar que en este otro formato, ya saben que esto era una película Paramount y es una película Paramount que entró Netflix, digamos, a distribuirla y tal en determinados mercados, pero es una película de estudio. Con todo y con eso yo sí creo que demuestra que en este otro formato de distribución posiblemente se puede abordar géneros como este de la ciencia ficción de una manera más completa, más madura, más libre para el director, que la que tienen que seguir en una producción que va a tener una explotación ya en salas y en el sistema Hollywood. O sea que yo sí creo que hay diferencias, pero creo que eso puede ser un tema para otro vídeo más amplio que podamos ver más adelante. Así que yo de momento dejo aquí la videocrítica de Aniquilación. Espero que la disfrutéis si la habéis visto, y si discrepáis con algo, pues bueno, le podéis dar like, aquí abajo le podéis dar like. Sabéis que estamos publicando libros, tenemos un libro sobre Christopher Nolan con el colega Jesús Lucero, tenemos otro libro de críticas, otro libro de resumen del año, en fin, id mirando por ahí porque en la página web de Acción tenéis varias posibilidades. Y lo dicho, si os gusta toda esta movida, like. Y si no os gusta, pues like también. ¿Qué más da? Si que os cuesta tanto darle a like. Venga, nos vemos. Hasta luego.